Tecnológico de Monterrey. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a los que están aquí en la sala, en el Campus Monterrey, y a todos los que están conectados desde varios sitios, que sabemos que el taller ha despertado gran interés para muchos de ustedes. Nos da muchísimo gusto tenerlos hoy con nosotros. Esta es nuestra segunda sesión de este taller de análisis de datos y pensamiento estratégico usando Watson Analytics, herramienta fascinante que está transformando el mundo actual, el mundo de la medicina y muchos otros campos en el que podemos aplicarla. Hoy nos acompaña, como la vez pasada, el ingeniero Jesús Aguilar, a quien le damos la más cordial bienvenida. Él es un maestro destacadísimo en nuestra institución y bueno, también comentamos hace un rato candidato a doctor, lo cual nos da muchísimo gusto, está en el proceso, así que aquí está con nosotros nuevamente. Quiero comentarles para aquellos de ustedes que no pudieron estar en la primera sesión, pero que están interesados en escucharla, la van a poder acceder desde nuestro Centro Comunitario de Aprendizaje, desde la comunidad virtual de Centros Comunitarios de Aprendizaje, que es cca.org.mx. Ahí está la conferencia ya disponible para quien quiera, la puede bajar. Los que no estuvieron la pueden escuchar y los que estuvieron y les gusta, pues la pueden bajar también para tenerla. Y ahí vamos a ir subiendo todas las conferencias que se van a ir impartiendo para que ustedes puedan tener la colección completa y cuantas veces necesiten acceder a los materiales. Así que pues démosle la bienvenida a Jesús, bienvenidos nuevamente y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias doctora de nueva cuenta por la invitación y bueno, muchas gracias a todos aquí los presentes, igual a aquellas personas que nos están viendo de manera remota. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando un poco de lo que son las bases de datos, algo de lo cual varios de mis alumnos estuvieron analizando la primera presentación y me hicieron obviamente la retroalimentación correspondiente. Era de que debía yo en un momento dado ser un poquito más, utilizar ejemplos, ¿no? Para que pudieran quedar más claros los conceptos, ¿no? Entonces el día de hoy, al momento de ver la parte conceptual de lo que implica construir una base de datos, voy a utilizar una herramienta para que ustedes puedan entender a qué me estoy refiriendo con ciertos conceptos, ¿no? Para lo cual vamos a utilizar Tableau. También me quedé con esa idea y aunque Watson, como bien lo dijo la doctora Ruiz, es una herramienta que está ayudando mucho a las organizaciones, no es la única que existe en el mercado, ¿no? No es la única que existe en el mercado. Entonces creo yo que es una muy buena inicio el empezar con Tableau. Vamos a ver qué es Tableau y después ya entrar de lleno a lo que es Watson. Entonces pues sin más preámbulo, vamos ahorita aquí con la presentación. En la presentación del día de hoy, bueno, la idea es de que ustedes entendieran que es una base de datos, ¿no? En términos generales, una base de datos es un almacén de información, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, no? Una base de datos es una colección, ¿sí? De que puede ser los datos de una empresa, cuánto vende, cuántos productos tiene, el número del inventario, el número de clientes que tiene, ¿no? Y esa es la forma en la cual los sistemas de información utilizan una base de datos para poder llevar la administración de la información, ¿no? Eso es prácticamente cómo funciona, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el objetivo, no? Como bien les decía, está una base de datos a su vez, una persona, ya sea aquí localmente o remotamente, se conecta a través de un servidor. Un servidor es una computadora que permite la conexión de una computadora local a una base de datos, ¿no? Hay varios ejemplos en el mercado. Está Oracle, ese es uno de ellos, es uno de los más reconocidos, pero también Microsoft tiene con Microsoft MySQL Server, que esa es otra base de datos, y una que está en código abierto, open source, que es la de MySQL, ¿no? Entonces, prácticamente esa es una de la forma en la que opera. Es una computadora que se le denomina cliente, que es aquella persona que tiene un dispositivo y que se conecta a través de un servidor, que es el que permite el recibir la petición por parte de un usuario y a su vez valida las credenciales de este usuario si es una persona que está autorizada a poder acceder a esa información, le muestra lo que tiene que hacer o hace alguna operación, alguna transacción y regresa en un momento dado la información, ¿no? Prácticamente es de manera muy general, ¿no? Ahora bien, existen diferentes tipos de bases de datos, ¿no? Al principio, una de las bases de datos o uno de los modelos que más utilizaban para representar
una base de datos era el modelo jerárquico, ¿no? El modelo jerárquico prácticamente lo que hacía era un árbol invertido, ¿sí? En donde cada uno de los elementos eran conectados a través de punteros, y así era como se almacenaba la información y se hacía un recorrido de este árbol para poder estar extrayendo información. Estos fueron los primeros modelos que se utilizaron al principio para poder representar una base de datos, ¿no? En donde ustedes, por ejemplo, ahí en el ejemplo, en la primera posición, pues bueno, obviamente es el índice, es una clave única que permite identificar un dato en una base de datos, ¿sí? Valga la redundancia, y se hace en un momento dado la conexión vía a través de un puntero, ¿no? Ese es el primero. El modelo jerárquico fue el primer modelo que se utilizó para representar una base de datos, ¿no? Posteriormente del modelo jerárquico, bueno, surgió el modelo de red, ¿no? Empezó, obviamente, como sucede en la parte de TI, el modelo jerárquico tenía algunas ventajas, pero también tenía algunas desventajas, ¿no? ¿Eso qué sucedió? Bueno, que ese recorrido que se hacía desde la cabeza o desde la raíz a la punta de una de las hojas, acuérdense que les decía que es como un árbol invertido, pues representaba tiempo de procesamiento al momento de alcanzar un elemento en una base de datos. Entonces, ¿qué era lo que sucedía ahí? Que se gastaba tiempo, recursos, y por ende, obviamente, sale el modelo de red, que en esencia es parecido al jerárquico, sin embargo, no necesariamente utiliza una estructura de árbol invertido. Puede en un momento dado tener otras conexiones que permitan hacer de manera más fácil el acceso a la información, ¿no? Este fue muy popular, el modelo de red. Sin embargo, como sucede cuando va evolucionando la tecnología, llega a un punto en la tecnología que pues ya no es suficiente, es decir, ya queda corto, ya necesita, obviamente, había mucho también tiempo de procesamiento, era muy complicado en la parte de tenerlo en operación, y bueno, sale en los años 70 aproximadamente, sale el modelo relacional, y el modelo relacional pues es prácticamente lo que muchos conocen. ¿Cuál es el ejemplo así que por excelencia? Pues es Excel, ¿no? En Excel es donde manejas una tabla, en donde hay filas y columnas, ¿sí? Y los datos se manipulan de acuerdo a una teoría relacional de matemáticas. Es decir, hay un modelo matemático para poder hacer un momento dado el acceso de esa información. Prácticamente es como un plano cartesiano en el que le dices hay un punto X, un punto Y en ese yo voy a obtener información, ¿no? Entonces prácticamente esa es la forma en la que se accede y funciona. El modelo relacional es prácticamente el que ahorita todavía se sigue usando. Muchos sistemas utilizan el modelo relacional. Un ejemplo común es Excel. Excel es una base de datos que maneja un modelo relacional, ¿no? Entonces prácticamente es una forma de poder estar manipulando esta información. Sin embargo, bueno, obviamente con la idea de poder hacer más óptimos los sistemas, de que sean más fáciles de poder acceder, que la parte de hacer un cálculo para poder identificar un dato preciso, pues requería de alguna evolución de este modelo, ¿no? El modelo que nace a finales de los años 90, de los años 80, principios de los años 90, es el modelo orientado a objetos. El modelo orientado a objetos es todavía un poco, ¿cuál es la esencia? ¿No? La esencia es toma del modelo jerárquico, toma del modelo relacional, y prácticamente los datos se almacenan como objetos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, bueno, tienes el objeto casa es una entidad, y dentro de un objeto casa, ¿qué podemos en un momento dado tener? Pues tenemos, por ejemplo, habitaciones, tenemos, por ejemplo, de una habitación tenemos una recámara, tenemos la cocina, tenemos, por ejemplo, la estancia, y una cocina que tiene instrumentos de cocina, que son cacerolas, ollas, sartenes, cubiertos, manteles, etcétera, etcétera. Entonces, bajo ese concepto de tener un objeto, y este objeto a su vez tiene otros números de objetos, nace el modelo orientado a objetos, ¿no? Es obviamente la parte de hacer un cálculo para poder acceder a un dato en específico, es muchísimo mejor que en un modelo relacional, es muchísimo más eficiente, más rápido, tiene muchas ventajas, pero también la parte de la administración es compleja. Si es compleja, está todavía en un proceso de evolución, no todos los sistemas lo utilizan. Por ejemplo, empresas de la industria de la manufactura no utilizan un modelo relacional.
un modelo basado en objetos. El ejemplo per se es, por ejemplo, Facebook. Facebook se utiliza un modelo orientado a objetos para sus bases de datos, pero todavía las empresas no están tan convencidas de este tipo de modelo porque es muy complejo de operar y de entender, ¿no? Pero prácticamente son los 4 modelos que hay, nada más a manera de un recordatorio. Pues está el modelo jerárquico, el modelo de red, el modelo relacional, que es el más utilizado en el mundo actualmente, y el nuevo, que es el modelo orientado a objetos. Son los 4 tipos de modelos de bases de datos que existen. Inclusive el jerárquico todavía existe en algunas sistemas, ¿no? Y bueno, ¿para qué me sirve una base de datos? ¿No? O sea, ¿por qué no, o por qué en un momento dado, como típicamente sucedía en alguna organización, en algunas empresas, que se llevaba todo de manera manual, se hacían registros de manera manual y se iban almacenando? Pues bueno, obviamente permite la interdependencia lógica versus la interdependencia física. ¿Esto qué significa? Que tienes el dato de un cliente, el cliente lo puedes eliminar de tu control diario de operaciones, pero ahí está. Es decir, los datos permanecen, es decir, es un borrado lógico de ese elemento. Es decir, ahí se encuentra la información de esa persona. Es un borrado lógico, significa que no existe dentro del sistema, que no está afectando a las operaciones diarias, pero ahí se encuentra esa información para que cuestiones históricas o cuestiones de hacer alguna auditoría, necesitas esa información y se puede rescatar, ¿no? Esa es la interdependencia. La interdependencia física significaría, o bueno, la parte física es eliminas el dato, eliminas toda la información y ya no existe o queda un registro del mismo, ¿no? Algo interesante que tienen las bases de datos en los sistemas de información es que tú puedes hacer un borrado lógico, ¿sí? Y es lo recomendable. Es decir, el borrado lógico significa no está presente dentro de las operaciones de un sistema, pero ahí se encuentra el dato para poder estarlo accediendo cuando sea necesario, ¿no? Otra de las cosas interesantes o características es la redundancia mínima, ¿sí? No repites, oye, tienes un cliente y del cliente de pronto te compra tal producto y entonces tú estás almacenando el cliente número 520, me compra el producto 20 y luego tienes otro registro en donde dices, tengo el cliente 520 y me compra el producto 10. Entonces ahí estás repitiendo información. En el caso de usar una base de datos, se elimina eso, ¿sí? Tienes un solo cliente, tienes diferentes números de productos y puede encontrarse una relación, ¿sí? De qué cliente te está comprando qué productos, ¿no? En un aspecto tal vez físico podría ser más complicado llevar ese control, ¿no? El acceso puede ser multiusuarios, es decir, un usuario puede estar accediendo 20 usuarios pueden estar accediendo a una misma base de datos y no hay ningún problema actual. Es decir, es la misma información y está repartida en tantos números de usuarios sean necesarios. Otra de las cuestiones o características importantes de las bases de datos es la integridad. ¿Qué significa la integridad? Ahí está el dato. Algo muy importante que tiene los sistemas y en específico de la parte de las bases de datos es que cuando una persona hace una modificación de un dato, elimina un dato de manera lógica, altera una información, debe de quedar un registro. Debe de quedar un registro para que en un momento dado, si hubo una manipulación indebida de esa información, tú puedes en un momento dado decir, sí, en tal fecha, esta persona hizo una manipulación de este dato, ¿sí? Todo queda registrado, ¿sí? Entonces eso se refiere a la integridad de datos. En las consultas, pues puede ser una consulta muy complicada de, por ejemplo, yo quiero saber cuántos empleados, ¿sí? Tienen ahorita hijos menores de 3 años. Por poner un ejemplo, es algo muy puntual y bueno, de esos niños de 3 años necesito saber quiénes están en escuelas públicas y quiénes están en escuelas privadas y a su vez de los que están en escuelas públicas, quiénes están en un radio de 5 kilómetros a la redonda de la institución. Es estar empezando a hacer consultas muy complejas. Imagínense en una cuestión física de estar investigando a ver quiénes tienen hijos, quiénes no tienen hijos, quiénes son menores de 3 años, quiénes están en una escuela pública, quiénes en una privada, pues conllevaría mucho tiempo para poder hacer este tipo de consultas. En una base de datos es muy, muy, muy fácil, ¿no? Otro de los aspectos o características importantes de las bases de datos, pues es obviamente la seguridad, ¿sí? La seguridad es vital y la parte de la auditoría. Es lo que mencionaba hace rato con la integridad. Cada elemento de la base de datos que es manipulado, es alterado, es modificado, queda un registro, ¿sí?
y se puede proteger. Hay niveles de seguridad, no todos los usuarios deben de tener el mismo nivel de acceso a la información. Para eso hay usuarios, hay jefes, hay coordinadores, hay directivos y cada uno puede tener un nivel para poder acceder a la información, ¿sí? Eso es prácticamente algo que es posible a través de una base de datos. Los respaldos y recuperación, oye, de pronto alguien de manera equivocada borra información, bueno, se borra de manera lógica y se puede en un momento dado recuperar, ¿no? Esa es otra de las partes importantes y el respaldo, ¿no? Llega obviamente, si aquí entra la parte física, al momento de que estás almacenando información. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, en la sesión pasada estábamos hablando acerca de que ahorita tenemos un grave problema porque obviamente hay muchísima información en internet y que ya está empezando a ser un problema al momento de la capacidad para poder almacenarlo, ¿no? Entonces, aquí en este sentido, pues bueno, la parte de el tener una base de datos y estar respaldas parte de la información, la quitas del sistema, se encuentra ahí por fines de auditoría o de seguridad y cuando sea necesario vuelves a recuperar la información, ¿no? Y bueno, otra de las cosas es, y que sí eso es algo que lo vimos desde la sesión pasada, es la parte de que toda la manipulación de una base de datos se hace a través de un lenguaje de programación, ¿sí? El lenguaje de programación que se utiliza es SQL. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo funciona un lenguaje de programación. Es muy sencillo de usar, o sea, realmente es nada más tener un poco de lógica, de entender, y ahorita voy a tratar de hacerlo a través de un ejemplo para que quede claro a través de estos ejemplos, ¿no? Entonces, esas son las características de manera general de una base de datos. Pueden existir muchísimas más, pero esas son las que consideré que son las importantes y vitales para poder entender qué hay detrás de una base de datos, ¿no? Y bueno, como les decía, las instrucciones básicas, ¿no?, de una base de datos, pues prácticamente cualquier sistema de información que está manipulando, valga la redundancia, datos o información, pues tiene que mostrar información, se tiene que estar insertando nueva o generando nueva información en la base de datos, eliminando información que ya es obsoleta o que no es necesaria para el sistema y actualizando, ¿no? Entonces, prácticamente estos cuatro son los cuatro ejes de una base de datos, ¿no? O sea, tú ingresas información nueva, muestras información dependiendo de una consulta específica, borras información que ya no es necesaria o actualizas información, ¿no? Si revisan en la Filmina, si esas instrucciones están basadas en el lenguaje SQL, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mostrar, ¿no? Yo quiero mostrar, ¿sí?, información. Imagínense que quiero saber qué están ahorita comentando, ¿sí?, todos los usuarios de esta sesión acerca de la misma, ¿no? Bueno, ahí si se dan cuenta, la palabra clave que se utiliza en el lenguaje de programación es el select. Viene del inglés y es seleccionar. Y bueno, la instrucción es un select. Le doy un asterisco porque lo estoy diciendo, yo quiero saber todos aquellos comentarios que todo el universo de personas que están inscritas en esta sesión están hablando, ¿no? ¿De dónde? De la tabla denominada comentarios, ¿no? Algo interesante es una base de datos, como les mencionaba, es un grupo de datos, y estos grupos de datos pueden estar almacenados en forma de tablas, ¿no? Una tabla puede ser, por ejemplo, los empleados, otra tabla pueden ser las direcciones de los empleados, otra tabla puede ser los productos que consumen las horas o los departamentos en donde trabajan los empleados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en este caso, en esa instrucción, pues bueno, la idea es que necesito mostrar de todo el universo que tengo en la base de datos, los comentarios que están haciendo los usuarios. Entonces, la instrucción es un select, ¿sí? El asterisco es que yo le estoy diciendo necesito sacar todos los datos de esa tabla, ¿sí? Si vemos el segundo, que es insertar, el insertar significa el que voy a introducir un nuevo dato, voy a introducir un nuevo elemento a mi base de datos, voy a introducir un nuevo información a mi sistema. Y bueno, aquí igual la instrucción es insert, que es insertar, ¿sí? Y entonces en insert yo le digo, ¿dónde quieres insertar? Insert por lo regular va
acompañado de la instrucción into que te dice, bueno, yo voy a insertar un elemento, ¿en dónde lo quiero insertar? Aquí sí, a diferencia del anterior, en el que la tabla o el lugar en donde voy a mostrar la información está al final, en insert es al principio. Dices insert, ¿en dónde? En esta tabla. ¿Y qué información tú vas a mostrar? ¿Qué quieres insertar? Bueno, yo tengo varios campos, así es como se denomina, campos. Está el campo de título, el campo de texto, el campo de fecha, y los valores de cada uno de esos campos es el saludos, cómo está y una fecha, ¿no? Prácticamente la lógica no es complicada obviamente entender cómo funciona. Obviamente ya al momento de hacer unas búsquedas más complejas que intervienen más de 2 tablas, esa es la parte de la complejidad, pero la idea era de que más o menos ustedes entendieran cómo funciona, ¿no? Otra de las instrucciones es eliminar. Acuérdense que aquí eliminar es desde una perspectiva lógica, no es física, ¿no? En eliminar, pues la instrucción es delete, ¿sí? Y en esta es eliminar, es delete ¿de dónde? ¿De dónde vas a eliminar? Bueno, yo quiero borrar de comentarios todos aquellos en donde el ID sea 1, ¿sí? Entonces, aquí yo le estoy diciendo, quiero que borres comentarios en donde el indicador o la clave de acceso sea 1 y elimina todos aquellos comentarios que se hicieron basados en esa clave. El ID significa que es una clave. Puede ser, oye, quiero borrar el registro del estudiante María Pérez. Bueno, María Pérez, ¿cuál es su matrícula? A00123456. Ahí sería en el caso de ID y borra todo el registro de esa persona, ¿no? Finalmente, actualizar también, al igual que borrar, ¿sí? La palabra clave subdate utiliza la instrucción where. Si se dan cuenta, cada uno utiliza ciertas palabras claves, ¿no? Por ejemplo, en el caso de select, utiliza el from, porque dice, ¿quieres mostrar de dónde? El de insertar, utiliza insert, y sí, ¿en dónde? Into, ¿en qué tabla lo voy a meter y qué valores voy a meter, ¿no? En el caso de borrar, les dice, bueno, borrar de dónde, que es from, y where, ¿sí? Específicamente, en where significa qué elemento quieres borrar. ¿Quieres borrar la edad? ¿Quieres borrar el género? ¿Quieres borrar todo el registro completo? Etcétera. Y actualizar funciona parecido a cómo funciona la instrucción borrar. En actualizar es prácticamente, yo ya tengo un dato en la base de datos y lo que quiero es hacer una modificación al mismo. Quiero en un momento dado, oye, ¿sabes qué? El usuario cambió de dirección, ya no vive en donde dice donde vivía. Oye, el usuario cambió de estado civil, ya no es soltero, ahora es casado. Oye, el usuario falleció, se queda ahí porque todavía tiene información que es pertinente para el sistema, pero hay que cambiar en este caso la situación del usuario. Entonces, si se dan cuenta, son las diferentes instrucciones, son 4 instrucciones básicas de cómo se va construyendo una base de datos, ¿no? Lo importante aquí de entender es la parte de los tipos de datos, ¿no? Identificar el modelo adecuado para el poder construir una base de datos, ¿no? Como recordatorio y para poder estar ahí haciendo hincapié, es el modelo relacional, es el que más se utiliza, el más fácil de entender, ¿sí? Y la idea es que tienes diferentes tablas, por decirlo así. En cada tabla se refiere a un grupo de datos, ¿sí? Y que tienen que tener una relación entre ambos, ¿no? Un ejemplo, tenemos estudiantes, tenemos materias, ¿sí? Tenemos en un momento dado direcciones de donde están los estudiantes, tenemos calificaciones y cada una de ellas tiene información. Otro ejemplo, tenemos por ejemplo de una empresa, tenemos clientes, tenemos productos, ¿sí? Tenemos departamentos, ¿sí? Y también hay una relación, ¿no? Entonces prácticamente es esa manera general de cómo funciona una base de datos. No sé si hasta aquí existe alguna pregunta de las personas que están aquí presentes en el grupo o de aquellas personas que están conectadas de manera remota de qué es una base de datos y lo más importante, para qué sirve, ¿no? Si hay alguna duda o pregunta. Buenas tardes. ¿El lenguaje SQL también se maneja en Excel o es en otro tipo de software? Sí, la persona pregunta aquí si el lenguaje de SQL se puede utilizar en Excel. Sí.
Excel utiliza el lenguaje de Visual Basic, pero Visual Basic, las instrucciones para poder estar haciendo alguna búsqueda, se puede en un momento dado utilizar SQL. No es lo recomendable porque Excel no se le puede decir que es un administrador de base de datos. Es nada más, es un manejador de información, ¿no? Pero no es un administrador de base de datos. Un administrador de base de datos es en aquel en donde tú puedes estar haciendo, pues, insertar información. Sobre todo lo más importante es borrar información de manera lógica, ¿no? Es decir, marcas el dato y queda marcado de que ya no lo puedes utilizar, ¿no? Entonces, Excel no está preparado para eso. Sin embargo, tú puedes utilizar Excel y utilizar, por ejemplo, MySQL, y MySQL puede leer información de Excel y poderla utilizar para poder estar haciendo ese tipo de operaciones, ¿sí? ¿Alguna otra duda o pregunta al respecto? ¿No? No sé si de manera remota alguien tenga una duda o pregunta. Ahora bien, preguntarán, bueno, ¿y por qué estoy yo utilizando o por qué estamos viendo lo de una base de datos y que es algo muy técnico, ¿no? Más que nada como un pequeño repaso en la sesión pasada que estábamos viendo acerca del análisis de datos, estuvimos como manera de resumen 3 tipos de análisis, ¿no? El análisis descriptivo, que es el que me presenta una fotografía de lo que está sucediendo en una organización. El análisis predictivo, que es, oye, tratar de identificar algunos elementos que sean importantes para la toma de decisiones, y el análisis prescriptivo, ¿no? El análisis prescriptivo es identificar el futuro para poder en un momento dado tomar decisiones y alterar el futuro próximo, ¿no? Entonces, bueno, tratando de conectar esto con una base de datos es la fuente, es lo que me va a dar en un momento dado toda la materia prima para poder estar haciendo estos 3 tipos de análisis, ¿no? Entonces, siguiendo el consejo de mis estudiantes, lo que voy a estar haciendo el día de hoy es explicándoles cómo funciona, ¿no? Para lo cual, pues decidí, para que vean que no nada más es Watson Analytics, vuelvo a lo mismo, es muy poderoso, pero Tableau también es otra herramienta muy poderosa que existe en el mercado, sobre todo para hacer el análisis descriptivo. Creo que a diferencia de Watson, que inmediatamente entra a hacer el análisis predictivo, y a veces para el usuario, sobre todo aquel usuario que es inicial, que está apenas aprendiendo esto, de pronto es un poco complicado de entender, por eso decidí utilizar Tableau. Tableau realmente se presta para hacer el análisis descriptivo, ese es su objetivo principal y lo vamos a estar utilizando. Hay una versión pública, cualquier usuario puede bajar la versión pública de Tableau. Ustedes lo único que tienen que hacer es en un navegador, ya sea Chrome, Internet Explorer, Safari, ¿sí? Ustedes ponen public.tableau.com, ¿sí? Y en automático acceden al sitio web de esta compañía. Esta compañía desarrolló este software para hacer este análisis descriptivo de información. De hecho, ahorita es muy, muy popular en muchas empresas, en muchos corporativos. Y lo más interesante es de que, por ejemplo, bueno, hay varias versiones, ¿no? La versión pública, vuelvo a lo mismo, es gratuita. Tiene algunas ventajas, bueno, algunas desventajas en el sentido de que todo aquello que tú hagas en Tableau versión pública tiene que ser publicado, valga la redundancia, en su sitio web. Es decir, todo aquello que tú hagas va a ser del dominio público. Por eso hay que tener cierto cuidado en utilizar la versión pública. ¿Por qué lo menciono esto? Porque si hay información sensible que no necesariamente cualquier persona puede acceder, utilizando la versión pública, tu información queda abierta a todo el mundo. O sea, tú puedes ver todos esos análisis de información, entonces hay que tener un poco de cuidado con esto. Pero para poder estar practicando, funciona muy bien, ¿no? Tableau te da una versión personal, una versión que tú puedes hacer. Hay gente que trabaja de manera independiente, como analistas de información de manera independiente. Tiene una mensualidad. Tú la puedes bajar, la versión personal. Imagínense, saben que yo quiero hacer un análisis, pero no quiero que se publique porque eso te obliga Tableau a hacerlo, que lo tengas que publicar. Yo no lo quiero hacer. Puedes bajar la versión personal de manera gratuita, perdón, de una versión de prueba, y la versión de prueba te dura 15 días. 15 días tú puedes bajarla, ahí sí ya no te limita o te está obligando a publicarla, entonces lo puedes hacer, pero solamente es por
15 días. Yo aquí ya, bueno, ya hice y bajé el software, así es como funciona el software. El software en un momento dado, algo interesante de mencionar es que Data Source es las diferentes fuentes de información que puede acceder, ¿no? Tableau, si se dan cuenta, puede acceder desde hojas de cálculo en Google, Excel, puede acceder a archivos de texto, archivos separados de coma, sí, puede acceder a archivos de JavaScript, que son los JSON, puede inclusive aquellos que son investigadores, que están haciendo investigación, los archivos SAS, que son archivos estadísticos, sí, que tú estás corriendo una correlación, estás haciendo un estudio de regresión lineal, puedes en un momento dado todo lo que estás haciendo en SAS, lo puedes en un momento dado mandar a Tableau. Algo también interesante es de que también puede manipular los archivos espaciales, ¿no? Y dirán, ¿cómo archivos espaciales o spatial files? No sé si ustedes han utilizado Google Maps para poder en un momento dado, y quiero saber dónde está la postrería, ¿no? Entonces de pronto ponen postrería, y lo que hace Google es va y busca la dirección y te ubica en un momento dado en donde se encuentra en un mapa. Bueno, esa información, sí, que son coordenadas, pueden en un momento dado ser leídas por Tableau y pueden en un momento dado ayudarte, ¿no? Vamos a ver uno de los ejemplos de cómo funciona aquí, ¿no? También te puede permitir conectarte a bases de datos de manera a través de un conector de web data, que significa que tú tienes una base de datos, por ejemplo en MySQL, tienes unas credenciales y te puedes conectar a un servidor de manera remota, ¿no? O si a través de un OData, que significa que tú tienes un servidor en tu empresa, ya sea Oracle, ya sea MySQL, con las credenciales adecuadas, tú puedes en un momento dado acceder a ese, ¿no? El día de, bueno, y los requerimientos únicamente maneja dos plataformas. Tableau puede ser compatible con Windows y con Mac. No es compatible con Linux, es decir, con Ubuntu, Linux no es compatible, pero se puede lograr a través de un software especial. Tú puedes utilizar, tener un sistema operativo como Linux o como Ubuntu y puedes en un momento dado manejar Tableau, ¿no? Ahora bien, bueno, que aquí te lo menciona, es a través de un software, de un ambiente virtual. Un ambiente virtual simula el sistema operativo Windows o simula el sistema operativo Mac y tú puedes en un momento dado utilizarlo. Si me lo preguntan a mí en mi recomendación, creo que es mejor utilizar un sistema operativo de Mac para poder utilizar Tableau, porque obviamente la parte de visualización es más rica, pero con Windows también puede funcionar muy bien. Entonces el día de hoy lo vamos a hacer. Así es como está el Tableau, así es la interfase de inicio, ¿sí? En donde está dividido en tres secciones, ¿no? Partiendo de izquierda a derecha, en la primera nos da la posibilidad de conectarnos a diferentes fuentes de información. Como bien se los había dicho, puede ser un archivo de Excel, puede ser un archivo de texto, puede ser una base de datos de Access, etcétera, etcétera, ¿no? Estos archivos, esta parte de conectarse a un archivo indica que es información que el usuario tiene de manera local en su computadora. Es decir, yo bajo el software y tengo el archivo en mi computadora. Y cuando dice a un servidor significa que tú vas a tener que conectarte. Obviamente te van a dar las instrucciones, te van a dar una dirección electrónica o una clave para que tú te puedas conectar de manera remota a un servidor, ¿no? Entonces son las dos formas que existen, ¿no? En la parte de en medio te muestra todos aquellos visualizaciones que tú ya has estado haciendo, todos los tableros que tú has estado trabajando. Y finalmente en Descubra Más significa que algo interesante que también tiene Tableau es de que tiene demasiadas fuentes de información. Es decir, tiene muchos videos que te explican paso a paso cómo utilizarlo. Es muy intuitivo, es muy intuitivo, y vuelvo a lo mismo, para hacer ese análisis descriptivo, que es una fotografía de lo que está pasando en esos momentos en una organización, es muy útil de usarlo, ¿no? Algo también interesante y que me gusta mucho a mí es la parte de la visualización del día. La visualización del día es todos aquellos expertos o gente que está empezando a entender cómo funciona Tableau, pueden estar viendo qué es lo que están haciendo los usuarios. ¿Se acuerdan que les dije que la versión pública te obliga a publicar lo que estás haciendo en su sitio web? Pues bueno, en el caso de aquí el del día de hoy,
sí, es un tablero de información en donde se muestra una historia del matrimonio interracial en los Estados Unidos, para ver cómo se ha ido modificando al paso de los años, ¿no? Algo interesante que tiene la parte de Tableau es de que puede hacer esa visualización muy rica y como bien lo dicen los seres humanos, pues somos muy visuales, ¿no? El 80% de los seres humanos al momento de tomar una decisión para adquirir un producto o un servicio, lo hacemos a través de los ojos. Es decir, si te gusta, ¿sí? Si te llama la atención, lo vas a querer. El 80%, el 20% restante son los otros sentidos, el gusto, el tacto, ¿sí? Y muy pocos el oído. Entonces, pero sí la mayoría de las gentes es a través de los ojos, ¿no? Entonces, para eso se pinta solo Tableau. Tableau en la parte de visualización ha enriquecido esa parte y es muy interesante de verlo, ¿no? Pero algo también importante, que eso es algo que destaca de Excel, a lo mejor algunas personas me dirán, oye, pues yo también puedo hacer en Excel alguna visualización. Efectivamente en Excel puedes hacer una visualización, hay gráficas de pie, hay gráficas de barras, hay una serie de elementos en los que tú puedes hacer una visualización, totalmente de acuerdo. Algo yo creo que ayuda mucho en el caso de Tableau es de que tu visualización puede ser en un momento dado interactiva, es decir, en ese momento que tú haces la visualización, puedes estar alterando la visualización para ver cómo cambia cierto elemento. Supongamos, aquí estamos viendo que te está marcando en color rojo los que son relaciones matrimonios interraciales y legales, los legales, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, selecciono los legales, vean que nada más muestra los que son los que yo necesito saber, ¿no? Entonces, creo que esa es una forma muy, muy interesante de cómo funciona. Esta es, en un momento dado, la visualización que es como que la más popular en estos momentos, pero también tenemos varias, es decir, la visualización del día es lo que en un momento dado se presenta. Déjenme ver alguna que pudiera ser interesante. Por ejemplo, aquí la parte de los bebés, la migración en un momento dado del pavo, ¿sí? Y puede haber muchas más, ¿no? Entonces, ¿esto para qué puede ayudarte a ti como principiante? Es para poderte dar una idea del potencial que puede ofrecerte una herramienta como Tableau. El día de hoy vamos a ver más o menos cómo funciona a grandes rasgos. Me voy a ir a un ejemplo pues muy genérico. En este caso voy a bajar un archivo de Excel, que es de una empresa ficticia norteamericana, y esta empresa ficticia pues tiene un resumen de ventas de todas sus tiendas, ¿sí? En la Unión Americana, ¿no? Entonces yo voy a bajar este software. También es algo gratis. Algo también interesante que tiene Tableau es de que también te da, bueno, aquí no lo menciona, pero te da varios tipos de datos que son libres. Es decir, tú puedes bajar tipos de datos libres que puedes tú estar utilizando, que pueden ser archivos de Excel o archivos de texto, para que tú puedas estar practicando y utilizando, ¿no? Entonces yo ya bajé el archivo de Excel. Aquí está, ¿sí? El Sample Superstore. Y bueno, lo voy a abrir, ¿no? Para ya empezar a ver cómo funciona, ¿no? Este ya es el entorno de trabajo de Tableau. El entorno de trabajo de Tableau te dice las conexiones, es decir, aquí en conexiones se refiere a, oye, tienes tantos archivos en tu escritorio, tienes tantos archivos de manipular. Si yo tuviera otro archivo de Excel en el escritorio, aquí me lo pondría y ya yo decido en un momento dado cuál es el que quiero utilizar, ¿no? Algo interesante es de que si este archivo, en el caso de Excel, tiene diferentes hojas, te dice en un momento dado, ya tienes tantas hojas de este archivo de Excel, ¿no? Esto se denomina como la fuente de datos. Aquí en la parte de abajo ven fuente de datos, ¿no? Entonces, este archivo tiene 3 hojas, tiene órdenes, tiene personas y tiene retornos, ¿no? O bueno, devoluciones, perdón. En el caso de las órdenes, si yo le doy, por ejemplo, yo lo puedo arrastrar en la sección que ven a su lado derecho, en arrastrar hojas aquí, es que yo quiero empezar a visualizar qué es lo que está pasando o qué información tiene esto, ¿no? Aquí en un momento dado empieza a cargar la información y te empieza a mostrar toda la información que está aquí almacenada en esta hoja
de Excel. Algo interesante que tiene Tableau es que de manera automática, no sé si alcanzan a ver que en cada una de las columnas está poniendo un icono en la parte superior en color azul. Este icono lo que hace Tableau es que identifica el tipo de información que hay, ¿no? En una base de datos, hagan de cuenta que existen diferentes tipos de datos. Hay tipos de datos numéricos. Un tipo de datos numéricos, un ejemplo es la edad, es por ejemplo el código postal en donde tú vives, ese también es un dato numérico. ¿Qué otro dato numérico puede ser? Tu peso, tu altura, son datos numéricos, ¿no? Y Tableau identifica ese dato, ¿no? Otro, por ejemplo, el ABC significa que es un texto, es un tipo de texto, ¿sí? Es tu nombre, es la colonia en donde tú vives, es el estado en donde tú vives, es un tipo de dato de texto, ¿no? El que aparece aquí, que parece un calendario, pues obviamente es una fecha, ¿sí? Es una fecha, fecha en donde fue la orden de compra, fecha en donde fue enviada, fecha en donde fue devuelta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero algo muy interesante es que además vean aquí, aparece este simbolito en forma de mundo. Ahí es donde hace la transformación de ese dato. Te dice, oye, yo estoy aquí detectando que dice Estados Unidos. Entonces es una latitud y una longitud, es decir, es un dato espacial, es decir, es una geolocalización que yo puedo en un momento dado representar en una visualización, ¿no? Lo más interesante es de que no nada más lo hace con países, lo puede hacer también con ciudades o lo más interesante, con coordenadas. Si yo tuviera una base de datos en donde tengo coordenadas, en automático detecta que es una coordenada y me pone que es un tipo de dato, ¿sí?, que tiene que ver con GIS, que son las siglas, que es geoespacial. Ahora bien, la idea de esto y la recomendación es una vez que tú bajo la base de datos, ¿sí?, la intención es estarla revisando para ver qué tipo de dato es y cómo me va a servir para hacer la visualización. Esa es la parte inicial. Es decir, yo voy a visualizar toda la información y decir, bueno, a ver, ¿qué me sirve y qué no me puede servir? Una vez de que yo ya empecé a analizar la información, lo importante de analizar la información es poder detectar en una base de datos inconsistencias. Es muy común que alguien se equivoca y captura un dato que no debe de ser, puso un número de más o le faltó un número de más, o puso un acento cuando no debía o no puso el acento. Entonces ahí hay una inconsistencia en los datos. La idea de estar ahorita revisando la base de datos es poder encontrar esas inconsistencias. ¿Por qué? Porque acuérdense que para poder hacer un análisis de información, un análisis de datos, es necesario, una vez de explorar en un momento dado de revisar, es tratar la información. Tratar la información significa encontrar inconsistencias, encontrar errores en la información y eliminar esas inconsistencias. Oye, de pronto, pues aquí hay elementos nulos, determinar si vale la pena o no incluirlos o ver de qué forma se pueden modificar, ¿no? Esa es la idea de esto, ¿no? Una vez de que ya determino, ¿sí?, cómo está mi información, ahora sí ya voy a hacer una visualización, voy a empezar a hacer visualizaciones, ¿no? Para esto, y vuelvo a lo mismo, que por eso es muy intuitivo este Tableau, una vez de que dice, bueno, ya revisó la información, te dice, ¿qué es el siguiente paso? Ir a la hoja de trabajo. Entonces yo me voy aquí a la hoja de trabajo y la hoja de trabajo, ahora sí, yo ya tengo los datos, ¿sí? Y ya los datos me los presenta de dos formas, es decir, divide los datos en dos elementos, dimensiones y medidas, ¿sí? Las dimensiones son aquellos datos en los cuales yo puedo estar haciendo algún tipo de representación. Oye, quiero saber cuántos productos vendí por fecha, por año, por mes, y las medidas son los cálculos, ¿sí? Mientras que dimensiones es cualitativo, medidas es cuantitativo, ¿sí? Es decir, yo con las dimensiones pues puedo hacer un análisis cualitativo, mientras que con las medidas hago un análisis cuantitativo, ¿sí? Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora bien, viene por ejemplo columnas y filas, si se dan cuenta dirían, bueno, funciona un poco como Excel, ¿sí? Pudiera funcionar un poco como Excel, en donde yo empiezo a arrastrar campos, ¿sí? Y tiene marcas, vamos a ver qué significan marcas y los filtros, ¿no? Ahorita algo muy sencillo,
¿sí? Para ver cómo funciona la parte de los mapas. Los mapas realmente es una de las formas de visualizar información que puede ser muy rica visualmente y que te da una perspectiva de lo que está ocurriendo en una área determinada, o en este caso de la empresa que tiene que ventas en diferentes localidades en Estados Unidos, ver cómo se está comportando las ventas en todos los Estados Unidos, ¿no? Entonces de pronto vengo y digo, bueno, quiero en un momento dado latitud, ¿sí? ¿Sí? Y quiero longitud, ¿sí? Y en un momento dado con esos datos, ¿sí? Dirán, pues no, no está pasando absolutamente nada, aquí no está sucediendo absolutamente nada, ¿no? Algo que tiene aquí, si se dan cuenta, del lado superior derecho, en demuéstrame, ¿sí? Te da ya te dice, bueno, ¿sabes qué? Yo te puedo dar en un momento dado, ¿sí? ¿Sí? Cierta representación que a mi juicio considero para lo que tú me estás mostrando, ¿sí? De los datos que me estás extrayendo, cuál sería la más adecuada, ¿no? En este caso, ¿sí? En muéstrame, por ejemplo, vamos a agarrar la fecha. Imagínense aquí la fecha, ¿sí? Yo aquí estoy mandando la fecha y yo aquí en muéstrame me dice, bueno, la puedes representar solamente de esta forma. Dices tú, bueno, no, yo necesito además de la fecha, ¿sí? Que sea, por ejemplo, por región, ¿sí? Entonces aquí ya si se dan cuenta, al momento de que ya yo voy mostrando, ya puede estar haciendo diferentes tipos de análisis, ¿no? En este caso te dice, bueno, cada vez que vas agregando un dato más a Tableau, Tableau te va haciendo una interpretación de qué es lo que tú quieres mostrar y te puede aquí decir, ¿sabes qué? Yo te recomiendo para ¿sí? Una vista de este estilo, ¿sí? Vamos aquí en un momento dado, digo, tú puedes en un momento dado, déjenme ver aquí, bueno, estar acostumbrado a, es control Z, sí, con control Z, puedes en un momento dado decir, no, aquí sí se ve el mapa, digo, no sé si lo alcanzan, así sí lo alcanzan a ver. Aquí se ve el mapa, yo lo mostré del mapa, ¿sí? Pero si se dan cuenta, está mostrando el mapa todo general, ¿no? Algo que tiene Tableau es de que en los mapas, aquí tiene la opción de mapas, yo puedo en un momento dado revisar, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, a estar haciendo algunos ajustes en mis mapas. A ver aquí, por ejemplo, no, las capas, ¿sí? Puedo estar haciendo algunos ajustes, ¿sí? En los tipos de información que quiero mostrar. Creo que lo estoy, permítanme un segundo. Sí, déjenme ver aquí. Y bueno, la idea de esto es, vamos a hacer ahorita un ejercicio de mostrar cómo están las ventas, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero saber lo de las ventas, ¿sí? Y quiero saber las ventas, por ejemplo, por región, ¿sí? Entonces yo jalo región y jalo ventas, ¿sí? Me muestra así, esta es una representación muy sencilla de cómo funcionan la parte de las ventas, y le puedo en un momento dado preguntar a Tableau, ¿sí? ¿Qué tipo de gráficas me recomienda para hacer esa representación? Me está diciendo, oye, yo, por lo que tú estás en un momento dado mostrando, yo visualizo estas diferentes, ¿sí? Que es, por ejemplo, un mapa de calor, ¿sí? Una tabla de resaltado, una gráfica de pastel, ¿sí? Unas barras apiladas o barras horizontales, que es la que es la que pone por default, ¿sí? Puedo en un momento dado un mapa de árbol, ¿sí? Una vista circular, ¿sí? O un diagrama de campo y valores, ¿sí? O unas burbujas agrupadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean cómo cambia en un momento dado aquí la representación. Aquí me está diciendo por colores que de acuerdo a los cálculos que yo hice, ¿sí? La región que más vende, de ahí se dan cuenta, vean cómo hace la representación de colores, en donde un azul más claro es la cantidad mínima que está en este caso de ventas de esta región versus la región que vende más, ¿no? Supongamos que no quiero la parte de las ventas, ¿no? O la sumatoria. Aquí se dan cuenta, de manera general hace la sumatoria, ¿sí? Yo lo que no quiero es la sumatoria, yo lo que quiero es el promedio, ¿sí? Yo puedo en un momento dado hacer un cambio en el dato y decirle, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es un promedio, ¿no? ¿Sí? Quiero un promedio de las ventas, ¿sí? Y entonces se modifica, vean que en un momento dado se modifica obviamente la representación
y cambia totalmente la forma en la que se presenta esta información. Algo interesante que puede tener esto es, bueno, yo puedo dejar así, está bien, oye, no quiero saber aquí, esto que me está mostrando aquí de promedio, yo quisiera que esta información se mostrara aquí. Ah, bueno, yo agarro las ventas, la mando a la etiqueta, para eso sirven las marcas, ¿sí? ¿Sí? Y en etiquetas ya me marca la información aquí, ¿no? Entonces yo puedo ir construyendo. Puedo también cambiar los colores, decir, ¿sabes qué? No quiero estos colores, no representan, muy clásico de que sucede de que, oye, la organización, estamos hablando, no sé, de un Starbucks y que quieren representar en color verde, pues bueno, se representa en color verde, sí, la diferenciación para ir acorde a lo que es la marca de la empresa, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, son de esa forma en la cual se representa así información en Tableau, ¿no? Ese es un ejemplo. ¿Sí? Ese es uno. Algo interesante que tienes de que tú puedes ir construyendo diferentes apartados, ¿no? Otro de estos es, bueno, ya tengo aquí uno, ¿sí? Yo puedo en un momento dado, ¿sí? Decir, bueno, este es ventas promedio por región, ¿sí? Ventas promedio por región, ¿sí? Y puede en un momento dado hacer una más, ¿no? El objetivo de esto es lograr, obviamente, el tener todos estos, ¿no? Otra que podemos estar jugando es, por ejemplo, ahora los estados. Ahora quiero ver, por ejemplo, cómo se está comportando las ventas por estado, ¿no? Quiero en un momento dado saber cuál es el estado que más ventas está representando. O ya no ventas, sino a lo mejor ganancia. Quiero ver cómo estoy con ganancias por estado, ¿no? ¿Sí? Y quiero ver el promedio, saber el promedio que tengo, ¿sí? De mis ganancias, ¿no? Y le puedo en un momento dado volver a decir a Tableau, ¿no? Algo interesante que tiene Tableau es, vean, que en un momento dado puede hacer esta parte, ¿no? De representar en un mapa, ¿no? Aquí en este caso, si se dan cuenta, vean que el mapa no aparece de una manera que si yo estoy utilizando estados de Estados Unidos, ¿por qué no me los está representando? Bueno, lo que sucede con Tableau al momento de que se instala en la computadora es de que detecta en dónde está ubicado. Entonces yo aquí en mapa está la parte de editar ubicaciones y en editar ubicaciones, ¿sí? Yo le digo, no, no es México lo que estás analizando, ¿sí? Es Estados Unidos, ¿sí? Entonces tú tienes que seleccionar en el sistema Estados Unidos, ¿sí? Y decirles, es Estados Unidos, ¿sí? La que tú vas a hacer, ¿sí? Y en automático ya, ok, estás hablando de Estados Unidos, entonces ya hace automáticamente el cálculo, ¿sí? Ahí si se dan cuenta ya está representando con colores, ¿sí? Cuáles son aquellos estados en donde en un momento dado mi ganancia, ¿sí? Fue mayor y en cuáles mi ganancia fue menor o inclusive tuve números rojos, ¿no? Bueno, aquí obviamente dices tú, oye, no quiero el amarillo, quiero realmente el rojo para que la gente del área de ventas, oye, pues prenda y vea qué está pasando ahí. Bueno, entonces puede en un momento dado, sí, decirle, ¿sabes qué? No quiero que lo degrades, sino que lo uses más como un color completo, ¿sí? Y entonces ahora sí ya representa en un color más oscuro o un rojo cuál es el problema que está sucediendo aquí. Oye, que yo no quiero que aparezca México ni que aparezca Canadá. En las capas yo le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Nada más necesito que se presente, ¿sí? Estados Unidos, ¿sí? No quiero ni límites, no quiero nada, ¿sí? Y en automático nada más aparece Estados Unidos, ¿sí? Quiero que aparezca el dato, ¿sí? De cómo o sea, este dato que está apareciendo aquí, bueno, pues entonces arrastro las ganancias a etiqueta, ya me lo habían indicado, y ahí aparece, sí, la información, si yo quisiera mostrarla, ¿no? ¿Sí? Esta es otra, esta por ejemplo es, sí, ganancias, ¿sí? Por estado, ¿sí? Y ya tengo dos, ¿sí? Diferentes visualizaciones, ¿no? Una de ventas por región y otra de estado, ¿no? ¿Sí?
Finalmente digo, esto es prácticamente, y una de las recomendaciones es estar en un momento dado, pues estar jugando prácticamente con la aplicación. Esa es una de las formas más interesantes de poder ir entendiendo cómo funciona Tableau. Es muy fácil de usar y la idea es, si se dan cuenta aquí, vean en tanto en las dimensiones como en las medidas, que hay diferentes tipos de datos. Lo más interesante es entender si estoy hablando de una dimensión, pues es un análisis cualitativo el que puedo hacer. Si estoy hablando de una medida, sí, es un análisis cuantitativo que puedo hacer, ¿no? Es prácticamente la intención de esto, ¿no? De poder entender, ¿no? Supongamos de ver, bueno, de los productos, oye, tengo varios productos, ¿no? El típico, algo que te dice Tableau y te dice, oye, tienes demasiada información. ¿Sí? Estamos hablando de todos los productos que vende la organización. Tienes demasiados. ¿Quieres añadirlos todos o añadir un tipo? Le digo filtrar y luego añadir. ¿Sí? Entonces le digo, bueno, puedo en un momento dado, vamos a ver de la lista. Quiero ver, oye, a ver, todos estos son los productos que está vendiendo la organización. ¿Sí? Y decirle, no, sí, quiero todos los productos, ¿no? Pero la idea es de que Tableau te dice, oye, tienes demasiada información, ¿sí? Si la quieres visualizar, va en un momento dado no ser nada, o sea, no, lo que te va a presentar va a ser demasiado complicado y nadie lo va a poder en un momento dado ver. Entonces, aquí en un momento dado te da esa posibilidad, ¿no? Inclusive si se dan cuenta aquí en la parte de filtros, ¿sí? Ustedes pueden hacer algún filtro, es decir, ordenar. Oye, quiero ordenar de manera descendente o quiero hacerlo de manera manual. ¿Sí? Si tuviera obviamente un elemento de medida, podría yo estar haciendo a lo mejor algún cálculo, ¿no? O, por poner un ejemplo, puedo yo agregar, por ejemplo, aquí la fecha en cuando fue expedida la orden, ¿sí? Lo puedo ordenar aquí en el filtro y decirle, yo quiero de años, ¿sí? Y quiero nada más el 2017, mostrar, ¿sí? Y entonces obviamente ya todos aquellos productos que no se vendieron en el 2017 inmediatamente los descarta, ¿no? Entonces puedo hacer ese tipo de análisis, ¿no? Puedo estar en un momento dado haciendo esos filtros, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué quieres saber de los productos? Oye, pues quiero saber cuáles son aquellos productos en los que hice yo algún tipo de descuento, ¿no? Para ver qué pasó ahí. A veces dices, oye, pues hice todos estos descuentos, ¿no? Bueno, a ver, quiero saber, por ejemplo, el promedio, o sea, el promedio de descuentos que yo estuve haciendo y cuáles son los productos en los cuales estuve haciendo. Aquí, si se dan cuenta, en la parte de abajo yo puedo modificar y decir, estos son los productos, ¿sí? En los que más hice descuentos y estos son los que no hiciste ningún tipo de descuento, ¿no? Y ¿puedo hacer esta representación? A lo mejor tal vez no, a lo mejor pudiera ser una de tipo burbuja. Y en la de burbuja puedo yo, por ejemplo, poner a lo mejor algún tipo de filtro, de decir, bueno, si yo estoy hablando de descuento, ¿sí? Hago un filtro, ¿sí? Y le digo yo, del promedio, ¿sí? Yo necesito en donde hice más descuentos, ¿sí? Estos son los productos en los que tú hiciste más descuentos, ¿sí? Bueno, quiero saber qué productos fueron a los que yo hice descuento. Si una etiqueta, déjenme aquí, lo voy a modificar más para que salga nada más aquellos en los que hice descuentos y product name en etiqueta. Déjenme ver, no quiere salir. Lo muestro un poquito menos. Es que si son muchos en los que estoy haciendo algún tipo de descuento. Sí, estaba haciendo muchos productos con algún tipo de descuento. Entonces son todos estos productos en los que yo estuve haciendo algún tipo de descuento, ¿no? Inclusive le puedo decir, bueno, a ver, ¿qué tanto hice de descuento? No, bueno, vuelvo y le meto una más y tendría yo en un momento dado que hacer un filtro para decir, oye, ¿sabes qué? Deja y te muestro nada más aquellos en los que hiciste algún tipo de descuento. Bueno, no lo muestro porque sí son muchos, ¿no? Pero esa sería otra representación. Una vez de que yo ya tengo, ¿sí? Diferentes visualizaciones, ¿sí? El siguiente paso es hacer un tablero, ¿sí? Un tablero, o como se le denomina un dashboard, ¿no? En el caso de Tableau. En el caso de Tableau es, bueno, yo tengo ya en un momento dado, este icono aquí en la parte inferior
significa para ir creando nuevas hojas de trabajo, pero en el que sigue, en el de dashboard, ¿sí? Yo ya puedo construir una visualización con todos estos elementos que tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, le digo, oye, pues quiero, por ejemplo, primero mostrar, este es el principal para mí, ¿no? El principal para ver cómo estamos, pero también quiero mostrar, por ejemplo, cómo está, ¿sí? La parte de ventas por región, ¿sí? Y a lo mejor acá en un costado, ¿sí? Mostrar cómo estamos en cuanto a los productos, ¿no? No me interesa mostrar, por ejemplo, esta, ¿sí? Ni esta, ¿sí? Y entonces esta ya es una representación, este ya es un tablero, una visualización en la cual tengo ganancias por estado, ventas promedio por región y cuáles son aquellos productos en los que yo tengo, que he hecho descuentos, ¿no? ¿Esto para qué puede servir? Bueno, puede servir en una reunión para poder en un momento dado determinar, oye, pues estamos teniendo muy buenas ventas en el estado de California o muy buenas ganancias en el estado de California, pero está sucediendo algo en el estado de Texas, o oye, estamos muy bien en el sur o estamos muy bien en el este, etcétera. O sea, puede en un momento dado ayudar a una organización a la toma de decisiones, ¿no? Esto les decía yo, una vez de que tú quieres grabar esta información, ¿sí? Grabar en Tableau, Tableau inmediatamente te dice, oye, ¿sabes qué? Lo que tú quieres hacer, antes de cualquier cosa, lo tengo que publicar, ¿sí? Eso es algo de lo cual es una de las desventajas que tiene Tableau, pues bueno, previa en un momento dado, identificación del usuario, pues bueno, yo en un momento dado puedo, ¿sí? En automático te dice que le pones ese ejemplo, sí, taller, ¿sí? Y en automático, ¿sí? Lo que hace es de que guarda, obviamente tú puedes, este archivo se guarda en tu computadora de manera local, pero al mismo tiempo también viene y accede y lo manda a publicar, ¿sí? Obviamente yo ya tengo sí, tengo yo un perfil, ¿sí? Y aquí te lo muestra. Te dice, esto fue lo que tú hiciste, ¿no? Aquí está mi cuenta en Tableau, ¿sí? Y en automático lo visualiza, ¿no? Entonces, lo interesante es de que puedes estar haciendo muchas representaciones y muchos análisis, ¿no? Por eso les decía yo de la cuestión de la información confidencial o de cuidar esta parte. Cuando estuvimos en la parte de hacer la acreditación de CASEI. CASEI es un organismo mexicano que evalúa a las escuelas que ofrecen, las universidades que ofrecen estudios de ingeniería. Y bueno, una de las cosas que nos pedían era hacer un análisis de las materias reprobadas, de las materias que más reprueban estudiantes en este caso en el TEC de Monterrey. En el caso mío, por ser, bueno, yo director de la carrera, ahí se ve, ese fue una de las que presenté en el análisis. Obviamente, cuando ya vi lo que iba a implicar, y obviamente hice dos versiones, es decir, la versión antes de publicar, que la bajé como un PDF, porque una ventaja que tiene Tableau es de que puedes bajarlo como PDF, y luego ya le quité la etiqueta del nombre, le quité cierta información para que no fuera en un momento dado a pasar, ¿no? Esa situación, ¿no? Porque es información en un momento dado confidencial. Pero bueno, si se dan cuenta, tuve que estarlo haciendo para otras carreras, ¿verdad? Pero bueno, pues esto prácticamente es la idea de ver cómo se puede construir. Algo también interesante que puede tener Tableau, digo ya para poder cerrar, si nos vamos otra vez a la fuente de datos, es de que puede ser conexiones, es decir, tú tienes diferentes datos, ¿no? Y tú quieres en un momento, hoy tengo mis órdenes, tengo mis devoluciones, tengo, por ejemplo, información de mis empleados, y yo puedo estarlos conectando, ¿no? Imagínense que de pronto tengo que conectar las órdenes con las devoluciones, ¿no? Algo interesante que te da en un momento dado Tableau es que analiza la información y si hay un elemento, en este caso, si el Order ID, ¿sí? Algún elemento que diga, ok, este es el índice de esta tabla y este es el otro índice de la otra tabla, puede en un momento dado hacer una conexión, ¿no? Que eso es importante en una base de datos. En una base de datos, sí, este elemento de Order ID es aquel identificador que va a ser único para ese dato, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que puede hacer Tableau es hacer este tipo de conexión. Es decir, hoy que quiero conectar
mi información que tengo en la base de datos de órdenes y voy a conectar con la información que tengo en la tabla o en la base de datos de devoluciones, ¿no? Entonces, algo interesante es que lo hace de manera automática, ¿sí? Lo hace de manera automática y pues obviamente te ahorra muchísimo tiempo, ¿no? Obviamente aquí ya cambia totalmente la información. Obviamente cuando ya yo quiero hacer una nueva hoja ya basada en este nuevo modificación, obviamente te dice, ok, ya estás implementando otros datos, ¿sí? Adicionales, y aquí está, ¿no? Aquí está en la parte de, ¿cómo se llama? Devoluciones, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, te da esa capacidad, ¿no? Te da esa capacidad de poder en un momento dado construir, ¿no? Entonces, pues prácticamente digo, a manera de un resumen de cómo es construir una base de datos, pues lo importante es tomar en cuenta el modelo que tú vas a utilizar. El más recomendable es el modelo relacional, que es a través de una tabla, ¿sí? Es importante tener un índice. Tu tabla debe de tener un índice, que es aquel identificador único que va a permitirte, es decir, este elemento es mi cliente fulano de tal, con tales características, ¿no? También es importante en un momento dado el identificar cuál es aquel administrador de base de datos ideal para la cantidad de información que yo voy a hacer. Excel tiene una limitante, lo puedes hacer, puedes tener en un momento dado toda la información que tú desees, pero tiene una limitante en cuanto a espacio. Si ya quieres mucha información que tienes que almacenar, obviamente tienes que irte a algo como MySQL de Microsoft, perdón, SQL Server de Microsoft, MySQL, que es en open source, u Oracle, ¿no? Son de los administradores de base de datos. Access, Microsoft provee un administrador de base de datos que es Access, también puede ser una opción. Eso también es importante tomar en cuenta. Y la parte de la veracidad de la información, es decir, todo lo que yo estoy ahí teniendo en una base de datos, si se dan cuenta, pues esta base de datos estaba literalmente limpia. Sin embargo, siempre es común encontrar en una base de datos errores humanos, ¿no? Capturó mal la fecha, no era le faltaron, por ejemplo, los centavos o no incluyó los centavos, etcétera, etcétera. O sea, eso es algo muy importante en una base de datos, ¿no? El entender en un momento dado que la información puede en un momento dado tener alguna alteración y buscar mecanismos. Hay software que en un momento dado te da esa capacidad de poder identificar el grado de calidad que puede tener tu información. Algo que ustedes se van a dar cuenta aquí es Tableau, saca la información y te trata de hacer una visualización de manera descriptiva, pero no hace ese análisis de determinar, oye, ¿qué nivel de calidad tiene tu información? Es decir, es una información que tiene ciertos errores o que tiene cierta inconsistencia. Watson sí lo puede hacer, ¿sí? En la siguiente sesión, cuando veamos Watson, sí entenderemos esa parte, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta al respecto, alguna duda, y pues bueno, digo, estoy abierto a alguna pregunta, ya sea aquí de manera local o de manera remota. De manera remota sí tenemos un par de preguntas. La primera es, ¿qué tipo de bases de datos es mejor para datos médicos? ¿Cuál recomiendas? Para datos médicos, como es información sensible, debe de ser, por ejemplo, o Microsoft SQL o puede ser Oracle, ¿sí? Porque los niveles de seguridad son muy, muy altos. ¿Sí? Esa es información muy, muy delicada, ¿sí? En un open source se pueden correr ciertos riesgos, ¿sí? Gracias. Otra de las preguntas, ¿cómo podemos hacer uso de la herramienta en respuestas abiertas? Que sí sean útiles porque hay repetición de las mismas en una base de datos. Ok. En este caso, como les decía, hay algunos sistemas, como en el caso de Watson, que te permiten en un momento dado identificar qué información es relevante y cuál no. Y sobre todo lo más importante, el grado de calidad de la cual. En el caso de Tableau, haciendo ciertos ajustes, se podría en un momento dado identificar si la información es relevante o no, pero se tendrían que estar haciendo algunos ajustes, ¿no? Sí lo podríamos ver, o sea, digo, si lo quieren, algo que implementó Tableau para poder contestar esa pregunta. En Tableau existen diferentes tipos de datos, ¿sí? En el caso de Tableau hay dos tipos de datos, digo, no los vimos aquí,
pero se pueden en un momento dado manejar, ¿sí? Yo puedo hacer un dato calculado, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, aquí, vean en este ejemplo, yo quiero saber, ¿sí? ¿Cuál es la relación o la correlación que hay entre las ganancias y la venta? Yo puedo en un momento dado crear un dato que sea un dato que agarra dos datos más de Tableau y hace una operación, ¿sí? Saca un promedio, saca la varianza, saca la media, ¿no? Pero hay datos más complejos, como por ejemplo, yo quiero excluir aquellos datos que no me van a servir para la información. Y son, oye, son comentarios o son basura o, no, o son de usuarios inexistentes. Pasa mucho de que de pronto en las redes sociales se loguean con el Mickey Mouse o qué sé yo, un usuario ficticio o una cuenta de datos ficticia y que es un dato que me va a generar ruido en el análisis que estoy haciendo. Para esto Tableau sacó un tipo de dato que es un LOD, que es un Level of Detail Expression, que es una expresión que te permite en un momento dado, por ejemplo, hacer una corrección de tu información, incluir datos que tú necesitas de otros o excluirlos, ¿no? En el caso preciso de lo que está aquí diciendo esta persona puedes tú en un momento dado utilizar un tipo de datos exclude, que lo que te hace es, ¡pum! ¿Sabes qué? Esta información basura no la necesito, ¡pum! Sácala de aquí. Esto obviamente tienes que hacer el tienes que hacer la operación, ¿no? En el caso de Watson lo hacen de manera automática. Otra pregunta más. ¿Existe alguna herramienta que nos facilite la limpieza de datos? O sea, como una cantidad significativa de registros, por ejemplo, los Open Data o provenientes del INEGI. Sí existen. Sí existen. Algunas son gratuitas y otras tienen costo, pero sí existen. Si existen, digo, si lo que gustan es en la presentación de base de datos, al final voy a poner unas plantillas más con información de estos son sitios web al respecto, ¿no? Pero sí existen. ¿Qué restricción tienen los datos para poder... ¿Qué restricción tiene el relacionar los datos? ¿Qué tan complicado o qué tan sencillo es para Tableau decir, bueno, este dato lo quiero relacionar con este? ¿Qué restricciones tiene que tener? Bueno, por ejemplo, si al momento de que tú capturaste la información y esta información respetaste por ejemplo, la estructura de la tabla. Un ejemplo, matrícula. Matrícula, ¿cuál es la regla? La matrícula es una letra, ¿sí? Y seguida de 8 números. A00, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero imagínate que de pronto alguien en otro departamento dijo, ¿y para qué la letra? Nada más capturo el número, más fácil. A0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí imagínate que es el mismo dato, es la matrícula que tienes aquí capturada con A0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de este lado tienes el dato, pero capturado solamente numéricamente. Si le dices a Tableau, haz esa correlación, esa conexión, te va a decir Tableau, no son datos iguales. Este y este es alfanumérico y este es numérico. Me estás pidiendo peras con manzanas, tratar de ligar. Ahí es donde hay que tratar la información. Watson es un poquito más, digamos, está basada en inteligencia artificial, te dice, creo que estos dos son iguales, pero tú, usuario, tienes que decirme si efectivamente es, porque yo soy tonto, es decir, yo necesito aprender de ti. Entonces ya tú le dices a Watson, sí, Watson, este y este son iguales, haz la correcta. Ok, y lo hace. ¿Me explico? Tableau no. Tableau si te dice, no, pues me estás diciendo peras con manzanas, no, tú trátalo antes o revísalo para entonces en un momento dado poderlo hacer, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿No? ¿Sí? Si se tiene una base de datos muy extensa y lo que se quiere es poderla publicar de manera... gratuita. Bueno, no gratuita, sino a ciertos usuarios con permisos especiales. Pero de un concentrado, derivarlo, por ejemplo, si estuviera la información concentrada de diferentes regiones y yo la quisiera derivar
con vistas por región. ¿Eso podría hacerse con qué herramienta sería lo más adecuado? Si no es información sensible, es decir, que puede en un momento dado estar ahí, puede utilizar MySQL. MySQL es un administrador de base de datos que funciona totalmente en Internet, ¿sí? Y puede en un momento dado hacerse, ¿no? MySQL pudiera ser una opción. Digo, tiene esa ventaja, puedes en un momento dado utilizarlo y sí, digo, pudiera funcionar. Digo, si no es información sensible. Si es información sensible, el detalle de que tiene la parte de ser un código abierto, de ser una herramienta de código abierto, es de que pudiera ser susceptible a algún ataque, ¿sí? Por eso mencionaba que cuando es información médica, sí se prefieren tener los estándares de empresas muy sólidas como Microsoft, Oracle, para poder tener esa información, ¿no? Porque es sensible. Si es una información que no, o sea, el hecho de que en un momento alguien la pueda visualizar, bueno, no pasa nada, no altera nada, pudiera utilizarse este tipo de herramientas. Ok, pero si no es sensible, estaría como a la vista de... No, a lo que voy es de que si tú puedes delimitar, es decir, tú puedes crear niveles de seguridad para esa información para que a través de Internet pueda ser accedida. Sin embargo, lo hecho por el hombre a veces puede ser en un momento dado, o protegido por el hombre, puede ser por el mismo hombre, puede ser desprotegido. ¿A qué me voy? Hay casos en los cuales con ciertas instrucciones tú puedes acceder a esa información y tenerla de manera ilegal, ¿sí? De manera ilegal, o sea, sí pudiera ser. Por eso mencionaba, si no es sensible, si no es una información privada o importante, pudiera manejarse. Es decir, que no va a haber ningún daño, que si sacan los datos de, oye, ¿cuántos libros se leen en la biblioteca pública de Nuevo León? Bueno, pues, o sea, el que saquen esa información de manera ilícita, por juego o por lo que uno desea, no va a impactar de manera negativa, ¿no? Pero si un dato a lo mejor de el número de personas con diabetes o qué personas tienen diabetes en la ciudad de Monterrey, esa sí es información sensible que pudiera ser utilizada de manera ilegal para alguien, ¿no? Entonces, eso es la única indicación. Si no hay ningún riesgo de que la información pueda en un momento dado ser susceptible a ser extraída, pudiera utilizarse así. ¿Me explico? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, si se quiere hacer una investigación de un problema social, se realiza el instrumento ya con sus variables y una vez se puede realizar la validez del instrumento con Watson o... Sí, eso es correcto, Muchos de lo que hacen los investigadores ahorita actualmente hacen, por ejemplo, con un software como SAS, hacen todo el análisis y lo pueden en un momento dado presentar con una herramienta predictiva como Watson o como, inclusive como Tableau, para hacer un contraste, decir, oye, sí, efectivamente estoy llegando o el software llegó a esta conclusión y sí es posible hacerlo. Y una vez ya que se tuvo la validez del instrumento, se aplica y se captura las respuestas que se obtuvieron de ese instrumento. ¿Tableau me puede ayudar a correlacionar las respuestas del instrumento aplicado? Es posible, sí es posible hacerlo. Sí es posible hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Por ejemplo, en cuestión de negocios, representar algún reporte con clientes de, no sé, por ejemplo, de 50 máquinas de una planta. ¿Cuál software puede ser, digamos, el más sofisticado o el más ad hoc de acuerdo a ese, para un cliente, pues? Nosotros al dar una presentación o un reporte, ¿cuál software puede ser el más sofisticado que lo entiendan ellos, pero que a la vez nos genere una buena imagen con el cliente, pues? Bueno, a nivel de dirección o gerencial. Ya, yo creo que en el caso, una de las ventajas de un software como Tableau es de que te permite hacer ese tipo de visualizaciones que son muy fáciles de entender para un directivo o inclusive para un cliente, ¿no? Y la ventaja es de que inclusive puede hacer que sea a través de Internet, ¿no? Tiene acceso a Internet y además es multidispositivo, es decir, tú puedes en un momento dado mandarle la dirección electrónica de esta publicación o de este acceso y
previa autenticación, el usuario lo puede ver en su tableta o en su dispositivo móvil o en su computadora y no hay ningún... Exacto. Y yo creo que una de las ventajas, algo que sí debo de reconocer de Tableau es el nivel que tiene en la parte de visualización. Es muy, muy interesante. De hecho, si lo vieron aquí en cómo está haciendo el análisis, ¿sí?, de la parte de los matrimonios, pues digo, es visualmente, obviamente, es muy atractivo, ¿sí? Algo que a veces, y siempre le digo a mis estudiantes, es en la parte de visualización es todo un arte. Es todo un arte porque tú tienes que en un momento dado, es como lo mencionaba hace rato la señorita, sacas tú ya información estadística, a lo mejor es un dato muy duro, ¿sí? Pero ya cuando lo contrastas con otros datos y lo visualizas, ya entonces te hacen tú en un momento dado una toma de decisiones distintas, ¿no? Precisamente teníamos un reto con este mismo ejercicio de las ventas, en donde de pronto me decían, no, pues este vendedor es el que vende menos. Le digo, ¿están seguros de ello? Entonces de pronto ya cuando hicieron, le digo, hay que escarbar en la información. Y se dieron cuenta que la vendedora tenía Texas, que era uno de los estados que más vendía, pero tenía otros estados que estaban ligados a ella, en los cuales no vendía. Entonces digo, no necesariamente el vendedor es que sea malo, simplemente las circunstancias en las que hizo la división de los estados la afectó a ella. Entonces, eso es algo de lo cual en un momento dado Tableau puede ayudarte, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? A ver, ¿y por qué está sucediendo esto? Y a ver, quiero ver este dato más a detalle y lo puedes estar logrando, ¿no? Y creo que visualmente vuelvo a lo mismo, el 80% de los seres humanos somos visuales. Entonces, creo que ahí sí tiene una de ganar Tableau. Inclusive en la parte de análisis descriptivo, Tableau en el cuadrante mágico de Gartner es el que está ahorita como líder. Entonces sí, digo, ahí sí no hay pierde, ¿sí? Ahí la verdad que yo también creo que Tableau podría serte de mucha utilidad. Un ejemplo que nosotros tuvimos es que para nosotros en el Comité Nacional de Admisiones de Alumnos, cuando llevas a una gran cantidad de jóvenes para poder seleccionar a los mejores, tienes muchísima información y el año pasado fue la primera vez que llegamos sin archivos, sin folders, sin papel, y estaban todas las máquinas conectadas, los directivos llegaron con sus computadores, se les había mandado la liga, o sea, fue muy ejecutivo, porque todo el mundo llegó con sus equipos, se conectaron y automáticamente tenían la información disponible y justo con estas variaciones que te podía hacer, ellos podían jugar con la información y si damos a 200 quiénes y si damos a 500 cuántos y si queremos 94 de promedio y si queremos 90 y si queremos a los de Tabasco o a los de Chiapas. Entonces en segundos podían ellos visualizar y además cada computadora le daba la oportunidad a cada directivo Exacto. de jugar con las variables que quería. A uno les interesaba más el promedio, a otros más la prueba de actitud académica, a otros más la territorialidad y cómo iba a quedar distribuido por los campus del TEC. Fue la verdad extraordinario. Tableau nos permitió, digo, claro que Tableau no es mágico, tienes que tener una base de datos extraordinaria, bien organizada, para que te permita eso, pero incluso ahí en la misma sesión se nos pidió que hiciéramos un cambio de un valor, porque le habíamos asignado valores en una ecuación, y nos tardamos como, no fue vuelvan en 15 días y ahí se los mando, no, ahí en 10 minutos Tableau nos ayudó a correlacionar todo nuevamente, a recalcularlo y a presentar la información nuevamente. Entonces, y la visualización es extraordinaria, la verdad que, bueno, no sé usar Watson, por supuesto, pero Tableau nos permitió lograr ese impacto y fue, la verdad, de mucha utilidad y yo creo que para el nivel gerencial muy útil. De hecho, yo lo que le digo a los estudiantes de la carrera es, si aprenden los dos y los dos lo saben usar, Wow. no, o sea, Son wow. potentes. Porque los dos tienen, o sea, aunque sí se ven así como que de reojo, IBM y Tableau, porque sí, o sea, obviamente en algunos puntos son competencia, pero la parte de toda la parte de inteligencia artificial que tiene detrás Watson, aunado al poder de visualización que tiene Tableau, o sea, es increíble lo que se puede en un momento dado hacer. Y como les decía el ejemplo, o sea, estaban en un momento dado queriendo mis estudiantes despedir o liquidar a esa vendedora. Le digo, ¿están seguros de que quieran? Y ya se dieron cuenta de que, entonces el que vende más, vean, el que vende más es un producto que vende, ¿sí? Porque también esa es la parte interesante de los datos. El vendedor que vende más es porque es un producto y es el más caro. Es el más caro. Entonces, por lo que él vende,
digo, no se compara por el esfuerzo que en un momento dado está haciendo esta otra vendedora. Entonces, ahí eso es algo interesante, que es lo que mencionaba la doctora, es cómo en un momento dado, al momento que vas escarbando, vas encontrando información que te puede ayudar a una mejor toma de decisiones. Pues no sé si tengan alguna otra duda o pregunta, ¿sí? Buenas tardes. Para personas o profesionistas que en análisis de datos van apenas adentrándose y con miras a pasar a un nivel intermedio, ¿cuál sería el campo que aconsejan que se refuerce más? ¿Estadística? Digamos, software como R, mantenimiento de bases de datos, no sé qué sería lo más aconsejable. Yo creo que sería la parte de estadística. La estadística va mucho de aquí conectado. Es decir, la parte estadística es la que te permite en un momento dado, ves información y entonces empiezas a hacer ya de manera automática ese análisis, y ya nada más con la herramienta tú ves, necesito la varianza, necesito la media, necesito hacer una correlación, necesito hacer una regresión. Y eso te lo da la parte estadística. ¿Y enfocado en algún gestor o herramienta en específico? No sé si R, MATLAB. Los dos que existen en el mercado y que vimos la sesión pasada fue Python y R. Y lo que indiqué fue, mientras que la curva de aprendizaje de R es mayor, en Python es más fácil. ¿Sí? Si aquella persona no tiene experiencia en la parte de programación ni en la parte estadística, Python es mejor. Si ya tiene cierto nivel, R es un buen aliado. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Ok, pues bueno, yo por mi parte doy por concluida esta segunda sesión, agradeciendo de nueva cuenta su atención, y pues muchas gracias, doctora, por la invitación. No, al contrario, Jesús, pues bueno, muchas gracias a todos. Recuerden que las conferencias van a estar disponibles desde Más Sociedad y desde Centros Comunitarios de Aprendizaje, las dos comunidades virtuales, para que ustedes las puedan acceder a la hora que quieran, 24/7 disponibles. Y nos vemos el 16 de febrero. Es correcto. Para nuestra tercera sesión, y bueno, iremos avanzando. Y mientras los invitamos a que bajen la aplicación libre. Es libre. Es libre de Tableau, y ¿por qué no? Probar desde hoy. Empezar a hacer. No importa que nos equivoquemos, así vamos aprendiendo. Así que, pues disfrútenla. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.